Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Educando su Bolsillo. Les saluda Mariela Montero y para mí es un placer, como todos los lunes, estar en sintonía con ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que ha generado polémica en las últimas semanas y si no más bien meses, y es la claridad o no que ha tenido el gobierno para saber tomar decisiones de reactivación económica. Muy puntualmente sobre este tema vamos a estar conversando con el economista y ex viceministro del Ministerio de Hacienda, Fernando Rodríguez, quien nos acompaña en esta ocasión de forma virtual. Muy buenas tardes, don Fernando. Tardes, mucho gusto. Don Fernando, puntualmente, así como lo planteamos como parte de la discusión de este programa del día de hoy, ¿ha habido claridad o sí una claridad sobre la ruta de reactivación económica que ha tenido el gobierno hasta el momento con todo el manejo de la pandemia? No, desgraciadamente yo creo que si uno lo compara con el manejo que han hecho en la parte sanitaria, en estos temas todavía está pendiente tener más claridad de hacia dónde quieren ir y sobre todo de qué instrumentos quieren utilizar, qué impactos quieren lograr, tener más claridad sobre, por ejemplo, cuál podría ser las necesidades en términos de recursos. Se ha estado discutiendo hasta la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario, pero no sabemos, yo no lo sé por lo menos, esto cómo se va a materializar, en qué momentos los recursos van a ingresar. Hay mucha información que todavía se requiere. Uno sabe que el gobierno está en una situación fiscal muy difícil y que tiene espacios muy limitados, pero sobre reactivación, ya pensando en el efecto posterior a la pandemia o tratar de ir generando más actividad en momentos de que esta todavía nos está afectando, nos han quedado debiendo propuestas. En el caso muy puntual de lo que pasó el viernes, por ejemplo, veíamos al Ministerio de Salud analizando la posibilidad de ya entrar a una tercera fase de reactivación económica. Minutos antes, bueno, horas antes de que se diera el anuncio de la tercera fase de activación económica, se da la decisión de echar para atrás por la cantidad de casos que había en ese momento. ¿Eso qué nos dice sobre la planificación que ha tenido el gobierno para lograr reactivar la economía que ha estado por sí ya muy complicada? Sí, vamos a ver, hay que empezar por tener claro un asunto. Como decía Robert Reich, que fue secretario de Trabajo del gobierno de Bill Clinton, esto es una crisis sanitaria. Estamos enfrentando un problema de salud y lo económico es consecuencia de. Entonces, desgraciadamente vamos a quedar a expensas de los avances o retrocesos de la enfermedad y de cómo eso nos puede facilitar o empeorar, digamos, retomar actividades económicas en condiciones prepandémicas. Y en eso lo digo porque yo no quisiera cuestionar la decisión. Sin embargo, creo que es importante, y esto tal vez que sea urgente tenerlo hacia adelante, que sepamos en qué momento se pueden dar esos puntos de quiebra. Por ejemplo, si se pasó toda la semana indicando que íbamos a continuar con la fase 3 y todavía el jueves se envió el mensaje, aquí sí, así va a ser, pero bueno, aparece el viernes un pico de casos, se tiene que echar para atrás. Sí hubiera sido importante, digamos, que la gente tuviera claridad y los comerciantes en general de que había la posibilidad, conforme el movimiento que se estaban dando los casos, de que si se saturaban o empezaban a crecer la ocupación de camas con personas enfermas por este problema, eso requiriese parar el proceso de apertura. Es esa información la que tal vez hace falta en ese sentido. Yo no cuestiono que haya tenido que tomarse decisiones, pero sí es importante que los ciudadanos tengan claros cuáles son las señales. O sea, veníamos viendo casos, un incremento en el promedio semanal muy elevado y hasta el jueves todavía todo seguía con normalidad, inclusive particularmente algunos nos extrañamos de que así fuera. Entonces ahí es donde yo creo que hace falta tener un poco más de información, cuáles son los quiebres y en qué momento habrá que echar para atrás, bajo qué condiciones podría suceder eso. Desde su posición, incluso se estuvo dentro de gobierno y le tocó en su momento tomar decisiones complicadas. Y estamos en una situación complicada, pero ¿cómo se interpreta el hecho de que un gobierno haya esperado hasta el último minuto? Había muchas empresas, muchos comercios que se habían preparado con mercadería, que tenían ya, incluso habían contratado nuevo personal que había sido despedido, que había sido suspendido por toda la situación y la coyuntura económica, pero no fue en alguna medida o no da alguna señal, digamos, de falta de planificación del gobierno el hecho de que
no lo anunciaran antes, sino que se esperaran hasta el último momento, aún a sabiendas de la situación complicada que está pasando en el sector comercial, los comercios, los empresarios, para dar el anuncio, digamos, hasta el último momento? Es que el problema es no saber cuál es la variable que te puede implicar un cambio en la orientación de las decisiones. Si la variable era hospitalizaciones, entonces habría que haberle dado seguimiento durante la semana para ver si era posible que llegando al fin de semana tuviéramos que echar para atrás. Si la variable era la cantidad de enfermos, yo creo que desde muchos días antes eso venía creciendo, pero tampoco nos lo dijeron. El problema, creo, en esto, insisto, digamos, yo no quiero cuestionar las decisiones en salud, no me toca a mí hacerlo, pero lo importante es que se envíen señales adecuadas y que la gente vaya formándose una expectativa clara de qué podría suceder. Si estuviera, por ejemplo, desde lunes o martes nos hubieran dicho, mire, existe la expectativa de abrir, pero en cualquier momento la decisión puede cambiar, entonces todo el mundo hubiera estado claro de que lo que pasó el viernes podía suceder. Pero ese mensaje no se envió. Y entonces todavía el jueves se dijo, vamos, y ya el viernes, evidentemente por la cantidad de casos y según el mismo gobierno explicó, por la cantidad de hospitalizaciones, la decisión cambió. Entonces, uno sabe que en estas cuestiones hay muchas presiones de diferentes tipos, los mismos sectores económicos presionan para seguir adelante, y hay que empezar a balancear y a veces pues tendrá que golpear la mesa el encargado de la parte sanitaria, que en este caso es el ministro de Salud, pero insisto, es muy importante conocer cuáles son esos momentos en que puede haber un retroceso en esas decisiones, porque además esto que pasó el viernes, yo creo, insisto, sin ser experto en salud, que podría volvernos a suceder. Podría pasar en cualquier otro momento, o sea, estamos en la segunda ola y nadie ha dicho que no puede haber una tercera o inclusive una cuarta. Entonces, es muy importante poder tener información para formarse expectativas apropiadas. Y ahora, don Fernando, más allá de la situación muy puntual que se vivió el viernes y que ha generado molestia en algunos sectores económicos debido a esta, o lo que ellos entienden como una falta de planificación o incluso de consideración con el sector que se vio muy afectado por la toma de decisión de último minuto, ¿cómo se analiza el plan que ha venido llevando el gobierno a lo largo de esta pandemia? Voy a mencionar algunas de las medidas que hasta el momento se han tomado. Por ejemplo, se dio una moratoria de 3 meses en el impuesto del IVA y de renta. También se habló de un tema de regulación de precios en materiales esenciales para llevar a cabo el tema de control de salud en la pandemia, alcoholes en gel, jabones, otros productos de limpieza. También se hablaba de la reducción, o se ha implementado una serie de reducciones en la tasa política monetaria, que incluso el pasado 18 de junio se bajó a 0,75 desde 1,25 que estaba establecida. También CONACYT hizo una serie de cambios en sus reglamentos para permitir flexibilizar los créditos o readecuar las deudas de personas que ya estaban activas. Esto por lo menos algunas de las medidas que ya ha adoptado el gobierno. También, por ejemplo, el proyecto de tasa de usura, que ya quedó fijado, que ya fue incluso firmado por el presidente, la suspensión temporal de jornadas de trabajo, que fue otra de las grandes medidas tomadas en medio de la pandemia, el famoso bono proteger, que se implementó también como una medida de apoyo económico, y finalmente el proyecto de impulsar la producción de cáñamo. Esto por mencionar algunas de las medidas que hasta el momento se han tomado en conjunto entre el gobierno y la Asamblea Legislativa. ¿Dónde nos ha faltado? De estas medidas ya se ve un impacto, digamos, directo en las decisiones o en lo que ha pasado en la activación de la economía, o de momento ha sido todavía muy tímida la reacción del gobierno para contener esta crisis económica. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que podemos separar las acciones entre algunas que fueron claras y han sido importantes y contundentes del proceso, otras que llevaban buena intención, pero requeriría afinarse más o trabajar más sobre ellas, y otras que yo creo que se han anunciado, pero todavía se ha caminado pues, poco, hubo unas que finalmente no tuvieron el mayor impacto. Lo del bono proteger yo la clasificaría entre los primeros, o sea, aquellas que tuvieron un impacto certero, ¿verdad? Sin eso probablemente mucha gente en este momento estaría con más problemas financieros. Ahí tal vez hace falta entender cómo esto puede necesitar hacerse más grande y extenderse, y es una señal que el gobierno yo creo que tiene que empezar a enviar, o sea, hablarle directo a los diputados, cuál es la presión que existe sobre el plan, cuántos recursos más se necesitan y cuánto tiempo más podría extenderse. Lo otro es que en algunos casos, como por ejemplo la moratoria, se tomó con muy buenas intenciones,
pero uno de los errores que quizás hubo detrás fue haberle dado la moratoria a todas las empresas, a sabiendas de que algunas podían pagar impuestos. Yo creo que aquí había que dejar que las empresas mismas solicitaran el beneficio y analizar la situación particular de cada caso, que es como se hace, por ejemplo, con el pago parcial de renta y está así incorporado en la legislación, ¿verdad? Analizar caso por caso. Hay algunas que no requerían, por ejemplo, supermercados y farmacias, evidentemente tuvieron más actividad. Y bueno, algo se ha estado recordando del IVA, pero habrá que ver, digamos, bueno, ya la moratoria se va a acabar y habrá que ver qué consecuencias tiene esto. Hay otras en carácter financiero y monetario que se anunciaron, pero no han tenido mayor impacto. O sea, yo creo que, por ejemplo, las reducciones en las tasas de política monetaria, el Banco Central no ha logrado que lleguen a las tasas de los créditos de las personas. Y la reacción de los bancos ante estas situaciones varía desde algunos que fueron más agresivos y otros que fueron muy tímidos. Yo planteo un caso particular, analicé el caso de un banco porque, bueno, tengo un crédito con ellos. La propuesta que hicieron, pues era básicamente no de cobrar intereses durante 3 meses y agarrar esos 3 meses de intereses y convertirlos en pagos pequeños durante 6 meses. Y bueno, entonces resulta que uno iba a pagar menos 3 meses durante 3 meses, pero durante los siguientes 6 pagar más. Entonces hubo propuestas en ese sentido que no generaban ningún beneficio, otras que yo creo que pasaron sin mayor pena ni gloria y la gente sigue teniendo problemas porque además yo creo que en la cabeza de muchos quedó la idea como que esto se acababa en 3 meses y no se ha acabado en 3 meses, más bien se está poniendo más complicado, insisto, en la parte sanitaria. Y otras que el gobierno anunció, como lo del cáñamo, pero que no ha habido, digamos, mayor progreso. Es un tema que tal vez está para mediano plazo o requerirá una discusión más grande. Yo creo que aquí también hay que discutir otras cuestiones relacionadas con eso. Tiene muchas implicaciones, inclusive en materia digamos, de política contra el narcotráfico y cosas de esas, que habrá que ver con más detalle, pero también hacen falta otras medidas. Y ahí yo creo que, insisto, nosotros tenemos que ubicarnos en la situación actual y pensar, ok, esto no se va a acabar todavía, va a requerir mucho más impulsos en algunos sectores, va a requerir más tiempo. ¿Cuánto más tiempo puede el país garantizar algunos apoyos y cuántos recursos adicionales va a requerir para eso? Don Fernando, realistamente, ¿qué acciones podría tomar el gobierno en medio de esta coyuntura que podrían en alguna medida ayudar a reactivar la economía? Porque la decisión es complicada, no es tan sencilla, pero realistamente, ¿qué se podría hacer? ¿Qué no ha hecho el gobierno hasta el momento y qué sí podría hacer para empezar a reactivar esta economía? Vea, es poco. En realidad, los gobiernos muchas veces lo que logran con sus medidas es evitar que la caída se profundice. Pero ningún gobierno tiene una varita mágica para llegar y decir, ok, vamos a hacer esto, inmediatamente la economía va a empezar a trabajar, sobre todo porque estamos todavía bajo el fenómeno, bajo los efectos del fenómeno, ¿verdad? No hemos resuelto el tema de la evolución de la enfermedad y nos está costando más bien manejar el asunto, aunque estamos en una posición mucho mejor que otros países parecidos al nuestro, inclusive en términos de tamaño de nuestra economía y de población, pero se nos ha complicado el asunto. Yo lo que creo es que pudiéramos, por ejemplo, pedirle al Banco Central más proactividad. Hay países en los cuales los bancos centrales han emitido dinero, inclusive han usado ese dinero para comprar deuda pública, con dos funciones. Una, inyectar recursos en la economía y otra, facilitarle el financiamiento a los gobiernos con recursos baratos. Esto, sobre todo el segundo punto, es muy importante si el gobierno necesitara extender el plan de ayuda durante más tiempo. Pero además es importante que los bancos inyecten recursos para garantizar que el Banco Central, perdón, inyecte recursos para garantizar que los mismos bancos comerciales van a poder llevar esa plata más barata a la gente. Si no abaratamos el crédito, pero en serio, o sea, llegando a niveles que quizás nunca hemos visto en términos de costo, de financiamiento, la gente no va a pedir prestado y esto no va a implicar que reactivemos ni el consumo ni la inversión. Necesitamos darle un golpe al costo del financiamiento para que la gente vea que hay sentido en embarcarse, en pedir un crédito, sobre todo porque ahora hay menos gente con esa capacidad. En el caso, por ejemplo, de la reducción de la política monetaria, veíamos incluso la semana anterior que el Banco Central anunciaba una nueva reducción que ahora se puso en 0,75%. En términos reales, ¿eso cuánto realmente está afectando, digamos, a las personas que hoy ya tienen un crédito? ¿Cuál es la reducción real que siente una persona, por ejemplo, con esta reducción que ha venido haciendo el Banco Central? Prácticamente nada.
nosotros en la Universidad Nacional hicimos una comparación de la evolución que había tenido la tasa básica pasiva y la tasa de política monetaria, y la tasa de política monetaria se reducía, ¿verdad? Desde hace un tiempo hacia acá se reducía de manera muy marcada, y la tasa básica pasiva, que se usa de referencia para muchos créditos, no se movía absolutamente nada. Es más, la tasa de básica pasiva se movió al principio de esta crisis, se redujo rápidamente, llegó por debajo del 4% y se ha sostenido ahí. ¿Por qué? Porque las tasas pasivas de los bancos privados no variaron y las de los bancos públicos llegaron a cierto punto, a cierto nivel mínimo y no se movieron más para abajo. Entonces, pareciera que el efecto que el Banco Central espera lograr no lo está consiguiendo todavía. Yo creo que hay que ir a ver qué es lo que está pasando. Y la idea que inclusive el propio banco expresó hace unos días de lanzar recursos para prestarle a la gente, bueno, si no se hace con tasas que compitan con los propios bancos, no va a ser posible que suceda nada. Y si el Banco Central además pide que las empresas que quieran ese crédito entreguen garantías de calidad, como el mismo banco lo expresó, bueno, garantías de calidad sobre los créditos que van a pedir solo tienen las grandes empresas que están en buenas condiciones en este momento. Las empresas con algún problema o las pequeñas y medianas no van a tener garantías que satisfagan lo que el banco quiere y no van a tener acceso a esos recursos y van a seguir esperando que los bancos bajen el costo de su financiamiento, que por el momento no lo están haciendo. Ustedes en la carta abierta que le enviaban al presidente incluso hacían este llamado de una intervención mucho más activa del Banco Central en la toma de decisiones o incluso en la inyección de liquidez a la economía. Además, digamos, de esta posible reducción en la tasa de política monetaria, ¿cuál otro mecanismo podría tener o de cuál otro mecanismo podría echar mano el Banco Central para intentar inyectarle liquidez a la economía? Bueno, lo que le hablaba, ¿verdad? Tomar recursos de emisión, dinero, y comprar con eso, tanto bonos del gobierno central como papeles digamos, bonos de deuda de otros tenedores, ¿verdad? Que los tengan a su mano. Valorar la posibilidad de reducir el encaje, o sea, es interesante que en esta coyuntura no se ha hablado de este tema, el encaje mínimo legal, que son los recursos que los bancos tienen que tener reservados de los depósitos que recibe la gente sin poder utilizarlos, sí, no se han movido, o sea, el porcentaje que el banco había determinado no ha variado. Y bueno, tratar de ver, analizar qué está sucediendo entre los bancos, insisto, que estas medidas del Banco Central no llegan a la gente a través de los canales que uno esperaría. Yo creo que el banco, es muy importante que el banco analice lo que está sucediendo, el por qué, y le diga en general a la clase política, vea, tenemos estos problemas en el sector financiero que no están permitiendo que el financiamiento barato le llegue a la gente. Sin financiamiento barato nos va a costar mucho más salir de esta situación. Voy a aprovechar nada más el espacio porque hay varias personas en la plataforma consultando sobre todo sobre la cantidad de casos registrados el día de hoy. No es el tema del que conversamos, pero aprovechamos también para confirmar que el día de hoy el Ministerio de Salud confirmó 64 nuevos casos de COVID-19 en el país y que con eso la cifra total de casos llega a 2.277. Esa es la situación actual del país, de los cuales hay 28 pacientes que están hospitalizados y 4, al igual que el día de ayer, que se mantienen en cuidados intensivos. Eso es básicamente para algunas personas que han estado consultándonos en la plataforma cuál es la situación actual con la cantidad de casos de COVID-19 en Costa Rica. Don Fernando, la semana pasada también veíamos la situación del desempleo y algunos señalamientos que hizo el propio presidente en torno a la cifra de desempleo que se presentó han generado también descontento en la población. Básicamente el INEC muestra un desempleo del 15,7% y el presidente señala que es una cifra menos mala, en otras palabras, de lo que se esperaba considerando la pandemia que está viviendo el país. ¿Cómo interpretar la cifra del desempleo y también la reacción del propio presidente ante los datos que presenta el INEC en medio de esa coyuntura económica? Sí, vamos a ver, hay que tener cuidado con los datos del INEC. El INEC mismo, creo que es una institución muy responsable, hizo la salvedad cuando sacó la información de que estos eran datos promedios de los meses de febrero a abril, ¿ok? O sea, el efecto completo de la situación de crisis no se ve porque febrero no era un mes con crisis y en marzo podemos decir que era un mes donde tuvimos la mitad del mes operando normalmente o condiciones casi normales y la otra mitad donde ya sí estábamos con efectos de las medidas sanitarias. Entonces, es un dato que todavía dice poco en el total, pero puede darle a uno alguna pista con respecto a las tendencias. ¿Ok?
¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es claro que el desempleo aumenta. Y el efecto de abril es tan importante que sube 3 puntos porcentuales con respecto al dato que había salido en el primer trimestre, que ya era alto, que era de 12. Entonces quiere decir que el efecto de abril fue un efecto grande en términos de desempleo. Lo otro es que los datos que presenta el INEC muestran que la diferencia entre desempleados, o sea, entre trabajadoras desempleadas y trabajadores desempleados se ha ido abriendo, la brecha se ha ido haciendo más grande. Al primer trimestre la diferencia entre mujeres sin trabajo y hombres sin trabajo era de 5 puntos porcentuales. El desempleo entre las mujeres era un 14% y entre los hombres era un 9%. Con estas cifras, el desempleo femenino pasa un 20% y el de los hombres se queda en 2, o sea, la brecha pasa a ser de 8 puntos porcentuales. Entonces, la conclusión importante que saca uno de estos es que parece que la crisis se está ensañando en términos de desempleo con las mujeres, lo cual entonces quiere decir que cuando diseñemos una política destinada a la reactivación, tenemos que tener este elemento en consideración y ver cómo enfocamos las medidas para que las mujeres se reincorporen al mercado laboral. Porque además ya de antes tenían más problemas de desempleo, más problemas de informalidad laboral y más problemas de lo que se llama subempleo, que es básicamente el trabajo en jornadas parciales cuando se quiere trabajar tiempo completo. Entonces, había más precariedad laboral entre las mujeres. Lo otro es que el dato probablemente, el dato final vaya a ser mucho más alto. Cuando uno recurre a información de las operadoras de pensiones, en una cifra que habían sacado a mediados de mayo, ellos habían entregado, o sea, habían recibido 150,000 solicitudes para entregar el FCE. O sea, y la gente que se quedó sin trabajo, digamos, entre la encuesta anterior y esta última, había sido de 100,000. O sea, ¿qué quiere decir? Que muy probablemente cuando incorporemos mayo, los datos van a ser más altos. Entonces, yo creo que vamos a ver, no sé dónde está la satisfacción del número. Yo no entendí el comentario y más bien creo que sin ver el número total, o sea, sin ver el número en específico, porque el número puede, digamos, llamar engaño, las tendencias hay que tenerlas, digamos, observarlas con cuidado. Insisto, aumento el desempleo, pero sobre todo mayor desempleo relativo en términos, digamos, en cuanto a género o sexo en las mujeres, y la necesidad entonces de pensar en una política que atienda a esto más adelante. Y que también uno podría interpretar que en este momento la herramienta que tenemos disponible para analizar la situación o por lo menos el efecto de la pandemia en el desempleo no está funcionando, no está sirviendo como una fotografía real de lo que está pasando en el país. No, porque se ve como un promedio de 3 meses. Entonces, inclusive si INEC se espera, que no es un problema la metodología de INEC, el problema es que deberíamos tener una encuesta mensual en estas condiciones y habrá que ver cómo resolver ese asunto. Pero si uno se espera hasta el segundo trimestre, entonces puede tomarse otra foto, digamos, que no sea, que no refleje lo que exactamente pasó, porque vamos a tener entonces el dato de abril, mayo y junio. Si en mayo la cosa empezó a mejorar y en junio todavía más con la vuelta de algunas actividades, digamos, algunas actividades que volvieron a llevarse a cabo, entonces puede ser que nunca hayamos visto el efecto real del desempleo que se dio, cuyo pico se dio entre abril y mayo. Insisto, si uno ve los datos, por ejemplo, de las operadoras, de los recursos entregados por las operadoras, pareciera que es mucho mayor a lo que la encuesta de INEC refleja, y sí sería ideal tener un dato mensual de desempleo para ir viendo el fenómeno, cómo se comporta, porque además, vuelvo a plantearlo, esta no va a ser probablemente el único problema que tengamos con esto y pudiéramos tener otra ola más adelante y sería interesante ver si hubo una recuperación y hay otro deterioro con respecto al tema de empleo. En otros temas, en el caso sobre todo de las medidas que han aplicado otros países, don Fernando, para tratar de reactivar la economía, porque obviamente la situación de la pandemia no es exclusiva de Costa Rica. Vemos, por ejemplo, un caso cercano, voy a poner como ejemplo lo que está aplicando Honduras. Honduras tomó la decisión de de congelar los precios en la canasta básica de forma automática, esto como una medida también para ayudarle a los consumidores a que no se incremente el costo de vida en medio de la pandemia que ya está generando sus propios problemas en materia económica. En Costa Rica vemos el caso contrario, estamos a las puertas de que el próximo mes de julio entre a regir un impuesto, el IVA del 1% a la canasta básica. Vemos una medida incluso contradictoria
a la que otros países están tomando en medio de la pandemia. ¿Cómo analizar qué decisiones ha tomado Costa Rica en materia de impuestos, en materia de hacerle también a los costarricenses un poco más llevadera la crisis y qué podría también aplicarse de ejemplos de toma de decisiones que están aplicando otros países? Sí, bueno, por el momento, una medida como la hondureña, en la parte canasta básica, pareciera no ser necesaria acá porque no ha habido especulación con productos digamos, de uso, digamos, de este tipo como los de la canasta básica, más allá de los productos de higiene que se dio al principio, sobre todo con el tema del alcohol en gel, pero pareciera que eso del tema del alcohol en gel ya es algo que ha ido pasando, ya nos hemos ido acostumbrando a esa situación, pero no ha habido especulación. Más bien, cuando uno ve la evolución de los precios, abril y mayo marcaron descensos en los precios, en general en los precios de todo. Entonces, habrá que cuidar, ¿verdad? Que eso no se salga de control. Más bien, nosotros, pues, como país, en diversos lugares, la gente se ha organizado para poder comprar productos, sobre todo de origen agrícola, agropecuario, y poder ayudar a los productores a poder llevar su producto a los hogares, digamos, con un menor costo y con un menor esfuerzo para ellos. Entonces, creo que eso no es problema. Sobre lo del impuesto, bueno, yo creo que con un 1% de impuesto no va a haber mucho impacto, quitarlo tampoco va a ser un desplome. Hubiera sido una buena señal, digamos, posponerlo, simplemente para que la gente se sintiera más tranquila. No sé, insisto, por qué no se caminó más en esto, o si el Ministerio de Hacienda prefería no hacerlo, no lo ha dicho expresamente, o los diputados finalmente no se pusieron de acuerdo. Estas de las medidas de las cuales se habló, pero no se avanzó, y parece que las condiciones políticas en la Asamblea empiezan a complicarse, ¿verdad?, para avanzar en cierta agenda. Pero bueno, yo lo que creo que hay que hacer con los precios de los productos de consumo esencial es darle seguimiento, ¿verdad? Y eso sí, tener las herramientas a la mano por si es necesario intervenir en algún mercado para evitar que haya especulación, incluyendo en esto la fijación de un precio. Porque puede haber la tentación de algunos grupos, ¿verdad?, de aprovecharse de estas circunstancias. Insisto, pareciera que en algún momento se quiso hacer con el alcohol, no hubo una reacción, se dijo se puede hacer, pero no hubo una reacción inmediata. Bueno, al final el precio se estabilizó, pero yo creo que hay que estar preparado para ese escenario. Y finalmente, el bono proteger, usted lo señalaba, fue en alguna medida una de las acciones más inmediatas que tomó el gobierno, pero veíamos que, bueno, los recursos se acaban, son muchísimas las solicitudes para esta ayuda económica y ahora cuál es el margen de acción que va a tener el gobierno para lograr darle este monto económico a miles de familias que están solicitándolo y que ahora pareciera ya no hay recursos para hacerlo. Sí, bueno, la expectativa es que se va a necesitar más plata para dos cosas. Una, extender a los beneficiarios actuales, o sea, de la gente que está actualmente recibiendo, poder darle un número más grande y extender el tiempo en que van a recibir. Yo creo que en algún momento se había hablado de 3 meses, con 3 meses adicionales de prórroga. Para algún grupo de gente esto va a necesitar una extensión mayor. Vuelvo a plantear lo que he estado diciendo, si hubiese una tercera ola, esto probablemente va a requerir más plata para seguir con las ayudas durante más tiempo. Pero necesitamos saber de cuánto es digamos, el tamaño del asunto, porque todavía no lo sabemos. O sea, cuánta gente es beneficiaria hoy, bueno, eso es posible saberlo fácilmente, pero de cuánta gente más estamos hablando que está solicitando las ayudas. Hay una cantidad importante de gente que entiendo que todas las semanas se incorpora como solicitantes nuevos, que probablemente no están recibiendo recursos en este momento, uno los hay. ¿Y cuál es la intención del gobierno en cuanto al aplazamiento del plan? O sea, ¿hasta dónde piensa llevarlo y qué costo tiene para hacer eso? Esa información es fundamental. ¿Para qué? Para poder tener un diálogo con la clase política y decirle, ok, de ese tamaño es el problema que tengo al frente. Esa parte todavía es necesario tenerla bien clara. Yo creo que es urgente que el gobierno haga sus números y diga, mire, tengo tantos beneficiarios en espera, necesito tantos recursos para poder atenderlos y necesito tantos recursos para poder extender este programa hasta tal fecha que tengo considerado hacer. Para saber cuánto más ocupamos, porque habrá algunas propuestas que tendremos que llevar a la Asamblea para conseguir financiamiento y no nos podemos dar el lujo, digamos, en este caso como país y propiamente en el caso del gobierno como gobierno, de que se vuelva a rechazar otro presupuesto con esa plata. Se envía una señal muy mala.
pero además se afecta a mucha gente en el camino. Entonces tiene que haber una negociación bastante clara, con información más clara sobre lo que significa esto, y ojalá llevar los presupuestos con estos temas por aparte, para poder hacer una discusión separada de las otras cosas que el gobierno necesita aprobar. Don Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en un programa más de Educando su Bolsillo. Y también a usted que nos acompañó en la transmisión, los esperamos el próximo lunes a las 2:30 de la tarde.